Bueno, generalmente no hacemos la corrección de todos los ejercicios de aquí porque pues, no nos alcanzaría el tiempo. Recuerden que si hay dudas sobre los ejercicios, sobre las notas, de esas las podemos solventar mediante las tutorías, ¿no? ¿Verdad? Esa es la idea, por favor, que no podemos quedarnos utilizando estos tiempos de clases que son tan pequeñitos, tan niños, para ver las dudas. No, para eso hay las horas de tutoría, ¿no? Eso está contemplado, ¿no? Pero obviamente, como les digo, esas tutorías las hacemos en función de que ustedes lo necesiten, porque, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudiantes que veo que no han tenido problema en ver el deber, otros obviamente han tenido más problemas, etcétera. Pero, digo, esa es la forma que vamos a trabajar. De todas maneras, como se trata de algo, perdón, rápidamente, ¿no? Por si acaso, teníamos en el deber esta subducción, luego teníamos un reach, ¿no es cierto? Teníamos un trench y un reach. Eh, y había dos datos que obviamente el uno era muy claro, me decía que el azimut de la subducción de esta placa, ni siquiera le voy a poner con letras, de esta, respecto a esta, tiene un azimut de 270. ¿Qué quiere decir? Que 0, 90, 180, 270. Bueno, entonces me da esta dirección. ¿Eh? Ya tengo esta dirección. 270 de azimut. Es perpendicular a esta línea acá. Y luego el otro dato que debo saber es que siempre, si esto es un ridge, esto siempre va a ser perpendicular. Por lo tanto, ¿sí? Yo puedo trazar esto acá, perpendicular. Y ya están los dos datos que necesito para formar mi triángulo, ¿no? Porque el otro, obviamente, es el que cerraría este triángulo. Bueno, la otra sería una que venga por acá, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, perdón, perdón. Eh, rápidamente el ejercicio como debía ser, ¿no? Entonces, ¿verdad? Este 270 me daba de dato el ejercicio. Este era un ridge, por lo tanto este es perpendicular. Y el otro, perdón. Entonces, obviamente la idea del ejercicio era pues que había que ir explicando en palabras, ¿no? O sea, el porqué de cada una de esas velocidades, ¿de acuerdo? Entonces, eso así nomás, no vamos a demorarnos más porque, como les digo, si hay más dudas sobre eso, pues para eso tenemos las tutorías, ¿de acuerdo? Pero pues al menos, por si acaso, no lo, para algunos no estaba tan claro. Ahora sí, regresemos a nuestra teoría, que sería la parte de los esfuerzos. Entonces, hemos visto que el esfuerzo tiene unas componentes en dos dimensiones. Además, habíamos visto que hay la capacidad de hacer unas ecuaciones de rotación. Y nosotros habíamos dicho que hay un ángulo específico, ese podría ser un ejercicio, pues no lo vamos a hacer, pero esas tres ecuaciones que escribimos al último, podemos utilizar la ecuación del esfuerzo cortante, del XY, para que sea igual a cero y de ahí despejar un valor de ángulo, ¿no? Varios ejercicios que podemos hacer, ¿no? Pero esos pues no los vamos a tomar en cuenta porque ya habrán visto, si bien ¿cierto? Tenemos un texto de base, no es que seguimos todo el libro, ¿no? Bueno, siempre hay que también insistir, la idea de un libro, cuando un autor escribe un libro, siempre va a poner más de lo que se necesita en un curso, ¿no? No es una guía de clases, ¿no? Un libro no es una guía de clases, es un compendio de conocimientos donde obviamente el profesor es el que va a decir este tema, entonces, no es, siempre va a ser así, ¿no? O sea, no de confundir un libro con una guía de clases, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos un temario de clases, obviamente, que está en nuestro sílabo, ahí dice los temas que debemos topar, y eso sí, probablemente no debemos fallar ninguno, ¿no? Todos tienen que ser mencionados, pero ustedes ven en el libro y hay muchas más cosas, ¿no? De las que se puede ver. Y además, tienen la profundidad con la que se pueda ver, o sea, un tema nos podemos detallar totalmente. Eso, ustedes ven, precisamente depende también de cómo se lleve el curso, ¿no? O sea, hacia dónde queramos reforzar más, y eso pues depende mucho también de cada profesor, ¿no? Aunque los temas sean los mismos, estoy seguro si este mismo curso lo ven con otro profesor, pues tendrán otra experiencia, y eso pues siempre tienen que tomarlo en cuenta. Yo sé que ustedes ya están en quinto semestre, la mayoría inclusive en semestres superiores, pero pues siempre vale insistir que esa es un poco la base de la universidad, ¿no? O sea, aquí los cursos no tienen por qué ser idénticos, ¿no? Son idénticos los contenidos, pero las formas en las que se abordan, bueno, dependen mucho también de cada profesor. Es por eso que es una educación universitaria, ¿no? Entonces, obviamente, cada profesor ahondará en los temas en los que precisamente tiene más especialidad, ¿sí? Eso es normal y eso vale para todas las materias, ¿cierto? Entonces, por si acaso, pero lo que sí tiene que quedar, obviamente, lo que no puede pasar es que alguno de los temas que esté en el sílabo no se tope, eso no está bien. Entonces, por eso les decía, este tema de estas rotaciones, podríamos quedarnos ahí haciendo varios ejercicios. De hecho, alguna vez en algún curso lo hicimos, pero teníamos más tiempo cuando teníamos los cursos normales, pues ahora ese tiempo decimos, no, esas ecuaciones de rotación, pues bueno, es geometría, trigonometría, es interesante, pero ya tenemos que empezar a ver otras cosas, ya vamos por la mitad de la segunda semana, entonces nuestro tiempo es limitado. Así que lo que nos interesa de esas últimas ecuaciones es un concepto en el cual le conocemos como pongamos nomás con el artículo, que nos va a servir posteriormente, los ejes principales. ¿Cuál? Este es algo que nos va a servir cuando analicemos en el capítulo de fallas. Entonces, verán que estamos en una parte, como decía, que es teórica, no vamos a ver inmediatamente las aplicaciones, pero pues corresponde ir viendo ya de una vez, ¿no? Entonces existe una dirección teta, nos da por el ángulo de rotación teta, de rotación, donde el esfuerzo cortante es cero y los esfuerzos normales están, están en los ejes principales, ¿no? Como les digo, este concepto es muy importante cuando analicemos las fallas, ¿no? Pero para eso pues todavía falta, pero la idea de esto es que nuestro sigma xy va a ser igual a cero, pero verán esto cómo lo conseguimos, simplemente rotando. ¿Sí? Hacemos una rotación, pero recuerden, ¿no? No estamos rotando el medio elástico, estamos rotando nosotros, nuestro sistema de referencia. Y obviamente las otras, el sigma xx le llamaré sigma 1, en un eje principal, el otro será un sigma 2. Entonces ese concepto lo utilizaremos posteriormente. Porque luego pues ya tenemos que ver ahora qué pasaría en tres dimensiones, ¿no? El esfuerzo en tres dimensiones. El esfuerzo o tensión, ¿no? La tensión también, ¿no? El estrés. En tres dimensiones, pues bueno, nosotros necesitamos tres componentes normales, ¿sí? Que serían mi sigma xx, mi sigma y mi sigma zz.
Verán que utilizamos la letra griega sigma, ¿no? Por la S, ¿no? La sigma es la S, pues stress viene de ahí, ¿no? Por si acaso, del inglés y, bueno, también originalmente del francés, porque buena parte de esto fue hecho por la parte de la elasticidad, ¿no? Fue estudiada por algunos matemáticos, entonces por eso esa letra S, ¿no? Se utiliza. En otros textos pueden ver que utilizan la letra tau, la T griega, por tensión, ¿no? Por tensión o estrés. Entonces tiene esas dos a veces utilizaciones para ver esto. Pero generalmente en los libros de geología estructural, siempre los esfuerzos los simbolizan con la letra sigma, ¿de acuerdo? Pero pueden ver en otros que también puede aparecer la T, ¿no? Eso es, no hay una letra específica, ¿no? Pero lo que sí nos va a ayudar a reconocer esta estructura, esas dos subíndices ahí, ¿no? Entonces, tres componentes normales y tres componentes de cizalladura, ¿no? O de corte, como ustedes quieran llamarle. ¿Cuáles eran esas? Pues la sigma XY, la sigma XZ y la sigma YZ. ¿Necesitaremos, por ejemplo, la sigma YX? No, ¿no? Porque es la misma, ¿sí? La YX es la misma que la XY, justamente por el análisis que habíamos hecho de la necesidad de que sean iguales para que no rote, en cambio, el cuerpo, ¿no? Entonces, vean las dos condiciones que nos estamos hablando, ¿no? La una es una rotación del sistema de coordenadas, la otra es la rotación del cuerpo. El sistema de coordenadas lo podemos rotar. Les digo, ese es uno de los ejercicios que ustedes hacen cuando salen al campo con una brújula y tratan de medir el rumbo, el buzamiento de un plano de falla. Entonces, ustedes son los que rotan, ¿no? No van a rotar la Tierra. Ustedes son los que rotan el sistema de coordenadas. Pero en cambio, lo que no queremos es que rote justamente el medio elástico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ya? Necesitamos estas 6 componentes, XX, Y, ZZ, XY, XZ y YZ. ¿De acuerdo? 6 componentes, una vez más, no es un vector, ¿no? Son unas componentes que, digo, posteriormente veremos que se trata de otro tipo de magnitud, que es una magnitud tensorial, pero eso no lo vamos a tratar en este curso, ¿no? Podemos ver eso, para eso tenemos el siguiente curso, que es el de geofísica, ¿no? Entonces, tenemos esas componentes de ahí. Y lo mismo, ¿no? Como hay ejes principales en 2 dimensiones, pues también existen ejes principales en 3 dimensiones. ¿Sí? Los ejes principales en 3 dimensiones. ¿Qué implica esto? Pues nada, simplemente que XY es igual a XZ es igual a YZ. Estas tres tienen que ser igual a cero. ¿Sí? Verán que esto siempre se puede hacer, ¿no? Por rotación de los ejes. Y obviamente las otras componentes, la XX, la sigma 1, la sigma 2, sigma 3. ¿Sí? Entonces, como digo, son conceptos que no vamos a utilizar inmediatamente, ¿no? Pero vale la pena introducirlos en este momento que estamos hablando sobre esta magnitud, que como digo, no sé qué tan nueva les resulte los esfuerzos. Yo sé que a veces ya las mencionan, muchas veces en las materias de petrografía básica, porque pues se entiende que una roca está sometida a esfuerzos. Bueno, la idea aquí es manejar mucho esos términos. Al menos saber que ya vimos que se miden en unidades de presión, no son necesariamente presión, ¿bien? Porque si bien los esfuerzos normales se pueden considerar como presiones o como extensiones, ¿verdad? Pueden ser positivos o negativos también, recuerden. Si son presiones, son positivos, si son extensiones, son negativas, ¿de acuerdo? Pero esas son las componentes normales, pero las componentes de cizalladura, esas no son presiones, ¿no? Porque en un líquido, de hecho, no hay componentes de cizalladura. Entonces, ustedes ven que puede ser definitivamente una nueva cantidad, una nueva magnitud,
pero que es pues la base del estudio matemático, digamos, del medio geofísico, ¿no? Entender que el medio geofísico se comporta como un medio elástico y pues las matemáticas y la física que hay detrás de eso es lo que nosotros tenemos que revisar en este curso, ¿no es cierto? No, obviamente podemos no necesitar de esto, pero digo, en los libros más básicos de geología estructural, al menos van a aparecer estos sigmas así escritos, ¿no? Sigma 1, sigma 3. Entonces, eso es, digo, si estudiáramos esto solo desde el punto de vista geológico, al menos deberíamos mencionar, obviamente aquí lo estudiamos desde la geodinámica, vamos un poco más en profundidad respecto a esa necesidad física y matemática del conocimiento de las ecuaciones, ¿no? Que vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces, el irse acostumbrando a esa notación, a esas letras, ¿de acuerdo? Es parte de lo que queremos en el curso, ¿no? Entonces, la única manera es ir haciendo y repitiendo varias veces, utilizando, digo, no podemos hacer directamente una aplicación. La aplicación, por ejemplo, que el libro propone en este punto es justamente hacer estos problemas de rotación, ¿no? Aterrizar a través de fallas, pero eso lo haremos cuando veamos el capítulo correspondiente a las fallas, ¿de acuerdo? Porque ahorita, si no hay más dudas hasta ahí, verán que son notaciones, ¿sí? Que hay que escribirlas bien. Bueno, muchos ejercicios, por ejemplo, en los deberes, a veces ustedes suelen escribir así, ¿no? Sigma XX. No, o sea, eso yo siempre les pongo ahí, ¿no? No, verán que esta es la notación, ¿no? Son subíndices. Y hemos entendido por qué necesitamos los dos subíndices, ¿no? Porque si solo pusiéramos el un subíndice, no podríamos expresar los esfuerzos cortantes, ¿no? Entonces, ahora sí en tres dimensiones, porque en dos dimensiones, de hecho, no es tan simple, pero si imagínense, caso más simple, el borrador, ¿no? Tenemos las tres dimensiones. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los esfuerzos normales? Entonces, si esta es Y, sería el esfuerzo que está ejercido en esta superficie. Si esta sería, por ejemplo, la Z, y esta sería la X. Si ustedes ven, sobre cada una de las dimensiones de mi cuerpo en tres dimensiones, yo puedo ejercer un esfuerzo normal. ¿De acuerdo? O puede ser de presión o puede ser de extensión. Y en cambio, los cortantes, ustedes ven, son a través de este esfuerzo, ¿no? Que el uno tira para acá y el otro tira para acá. Es una cizalla, ¿no? Lo que se conoce, pongamos igual la palabra, porque como están leyendo el texto en inglés, se acuerdan, un shear stress, ¿no? El shear stress. Entonces tengo en este sentido, acá otro y acá otro. ¿Sí? 9 componentes. ¿De acuerdo? Lo que sí, recuerden que hay una que puede ir así y la otra también en el sentido contrario. Bueno, en realidad son 9, ¿no? Pero tienen que ser iguales estas simétricas para que podamos equilibrar. Entonces, en tres dimensiones, en realidad es más fácil entender por qué necesitamos estas tantas componentes del esfuerzo, ¿no? Porque en dos dimensiones, por ejemplo, y eso vale la pena, si yo dibujo solo dos dimensiones, un cuadradito, pongo solamente un cuadradito, una hoja de papel, pongamos que no tiene tres dimensiones, solo dos. Ustedes tendrían la idea de dibujar los esfuerzos en esta dirección, por ejemplo, pero ese no es el esfuerzo normal. ¿Por qué? Porque solo las dos dimensiones son las dimensiones del plano. Estamos diciendo que esta dirección no existe, ¿no? Entonces, los esfuerzos son en estas direcciones. Pero ustedes dicen, pero ahí no hay ninguna superficie. ¿Cómo puede haber una presión que actúe sobre una superficie cero? ¿No? Entonces, por eso la existencia de que el esfuerzo es una magnitud física que se basa en la presión que ustedes se han manejado porque han hecho termodinámica y han hecho gases en el colegio mismo, ¿no? En ecuaciones de los gases y entienden las presiones, han utilizado también presiones, ya para la presión hidrostática, entendemos el concepto de presión. Creo que todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, pero cuando estamos en la Amazonía, aquí al menos sí todo el mundo
ha metido al menos a un río y siente lo que es la presión hidrostática, ¿no? Entonces, eso es un concepto. Sí, porque la presión atmosférica, pues como estamos acostumbrados, no la sentimos, ¿no? Pero la presión hidrostática sí se la siente. Entonces, algo más tangible, la presión. Pero cuando pasamos al esfuerzo, no es algo que sea un concepto de todos los días, ¿no? Por eso, obviamente, pues tardó su tiempo en ser desarrollado y puesto a punto, ¿no? Esto vino después, casi unos 200 años después de que Newton hiciera sus primeras leyes de la física, ¿no? Entonces, esto, detalle, por favor, es parte de lo que, igual, también hay que manejar las ecuaciones, pero también hay que pensar un poco sobre las magnitudes que se están estudiando, ¿no? Entonces, digo, es algo básico para toda la gente. Esto es, sobre todo esta parte de esfuerzos de teoría de la elasticidad, verán que ya es un tema muy específico de ciertas ingenierías. O sea, aquí ya van llegando ya a la especialización. Termodinámica, pues eso ven todos los ingenieros, todos tienen que, por algo están en las básicas, ¿no? Pero esto, por ejemplo, esfuerzos, les interesa solamente a las ingenierías donde hay materiales que están precisamente sujetos a deformación. Los que más ven, estudian esto son los ingenieros mecánicos. Pues. A otros que les interesa todo esto son los ingenieros civiles, ¿no? Y pues lateralmente un poco también a los compañeros que hacen arquitectura, ¿no? Les interesa el planteo de las vigas, de las losas, cómo se deforman. Y eso les permite justamente saber calcular, o sea, cuando hago un edificio de tantos pisos, como cada cuánto tengo que poner vigas. ¿No? Por ejemplo, no sé si recientemente vieron un caso de un edificio ahí en Estados Unidos que se desplomó totalmente. Entonces, ahí cuando la gente analiza eso, pues precisamente se ve que es un problema de esfuerzos, ¿no? De esfuerzos concentrados en ciertos puntos que ocasionaron que se rompan las losas y eso colapsa, obviamente porque estaba mal construido, faltaban unas vigas laterales que sostengan esas losas, ¿no? Entonces, y ven, ingeniería civil, arquitectura un poco, como les digo, obviamente no todos los arquitectos trabajan sobre eso, pero al menos las bases también conocen. Y bueno, geociencias, ¿sí? Ciencias de la Tierra, porque ahí van a tener que ver, quieran o no quieran, la deformación en los estratos, en las rocas. Como les digo, pueden optar por la vía totalmente descriptiva, también existe, ¿no? Pero el momento en que ya quieren modelar esto matemáticamente, pues hay que pasar por esta zona. Entonces, ustedes ven, apenas son 3 ingenierías, ¿no? Por ejemplo, los compañeros de aguas no les interesa tanto esto porque en el medio líquido es suficiente la presión, ¿no? Las componentes normales, no hay presión de corte. Y ven, las otras ingenierías, esto de los esfuerzos, no necesitan ver medio elástico, pero en geociencias es la base, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos revisando ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, quedamos con estos conceptos. Porque necesitamos ahora el otro concepto. Entonces, tenemos esfuerzos, pero los esfuerzos, cuando se aplican en sólidos, en líquidos también, pero vamos a pensar que siempre estamos en el sólido, generan deformaciones. Por si acaso, que en inglés para esto tienen una palabra específica, no es deformation, por si acaso, ¿no? Es strain, es un término específico para este tipo de deformaciones en medios elásticos, ¿de acuerdo? Y para entender estas deformaciones, igual vamos a recordar algo que ya estudiaron y seguramente espero que se han de haber alcanzado, me parece que sí, ustedes. En el primer semestre se hacía las prácticas con el resorte para ver la ley de Hooke, ¿de acuerdo? Entonces colgaba unas masas y veía cuánto se deforma un resorte. Pues bueno, eso es lo mismo, solo que en 3 dimensiones. Van a ver que se complica un poco más, pero la base es esa. Voy a tratar de medir esa deformación. ¿Se acuerdan cómo medíamos la deformación? Poníamos elongación sobre la longitud inicial, ¿no? Entonces, esos conceptos básicos ya los tienen. Ahora necesitamos complicar un poco más el panorama, ya van a ver.
de la siguiente manera. Voy a trazar unos ejes. Y aquí sí necesito tomarme el tiempo de hacer bien el gráfico. Y esto, como les digo, también es parte del aprendizaje de ustedes, ¿no? Porque yo sé que el gráfico este está en el libro. Podría hacer una captura de pantalla y mostrarles, pero aquí también les recomiendo que la manera en que ustedes van a aprender un poco esto es precisamente escribiendo, ¿no? Digo, no creo que haga este momento falta decirles, les voy a calificar los apuntes de clase, pero tarde o temprano, por ejemplo, ahorita estamos en el curso complexivo para algunos compañeros que van a ver el examen complexivo, es decir, el examen que es el examen de toda la carrera, ¿no? Para graduarse en lugar de hacer las tesis, opción que me parece mucho más difícil, pero bueno, es la elección y es un derecho que ustedes pueden acceder. Entonces ahí ellos verán que están graduándose, han acabado sus materias, pero están en estos cursos, ¿no? De reforzamiento. Y ahí pues yo tengo que recibirles como tarea sus notas de clase. Entonces, vean que son recién, ellos ya están por graduarse y ahí tienen que estar presentando las notas, que estén bien, tomando apuntes. Les digo, eso yo prefiero no calificarles. Seguro que si estuviese en un primero o segundo semestre sí les calificaría, ¿no? Les pediría y les calificaría, pero ahorita, digo, ¿no? O sea, la idea es aquí es escribir, o sea, hacer, tomar notas de clase, ¿no? O sea, es la forma en la cual van a aprovechar un poco estos cursos, ¿no? Porque si no, pues después será solo un recuerdo. ¿No? Una vez estábamos en una pandemia en el Ecuador y ahí me acuerdo algo que me dibujaban en la pizarra. Bueno, eso no, esperemos que eso no sucede, ¿no? O sea, entonces, para eso, para que no suceda, es el momento de tomar notas, ir haciendo los dibujos, rehaciendo. Entonces, este es mi sistema de coordenadas, X, Y. Este es mi cuerpo, si ustedes quieren, inicialmente. Vamos a hacer solo en 2 dimensiones, porque dibujar en 3 es más difícil. O sea, un cuerpo elástico. Y yo voy a deformar a ese cuerpo. Entonces, le puedo estirar, comprimir. Hay varias posibilidades. Pero ustedes van a ver que una deformación en sí es una traslación. ¿De acuerdo? Estoy moviendo el cuerpo. Entonces, no solamente que va a cambiar de forma, sino que también se va a desplazar un poquito esto. Entonces, una vez que esto cambie de forma, yo lo voy a dibujar por acá. ¿Sí? Por aquí. Entonces, puede ser que... Entonces, lo que quiero que entiendan es que la deformación tiene muchísimas formas de expresar. Y una de ellas es la traslación. Bueno, dirán, pero toda traslación es una deformación. No, ya vamos a ver que no, porque en sí las traslaciones puras no nos interesan. Para eso ya ustedes han estudiado la dinámica de la traslación. ¿No? Movimiento rectilíneo uniforme, variado, circular uniforme, bla, bla, bla. No, aquí lo que nos interesa son las traslaciones, pero respecto a la longitud inicial. Esa es la deformación. Tal como hacíamos, porque ustedes ven, ¿no? Cuando se acuerdan el resorte, ahí lo que sucede es una traslación. Hay un movimiento. Entonces, una traslación. Ahora vamos a pensar eso en 2 dimensiones. Entonces es esto, ¿no? O sea, esto cambia de forma, pero a la vez se puede trasladar un poquito. Entonces se me va a aparecer una serie de valores. Por ejemplo, esta longitud inicial va a ser una longitud infinitesimal. Verán que todo esto funciona a nivel infinitesimal. Nada más que lo dibujamos grande para que se vea. De X, de Y, de Y, ¿no? Utilizo el delta, ¿no? Para un infinitesimal. Luego tengo todo este de acá, será ahora mi de x'. Verán que la comilla la estoy utilizando como no representa derivada aquí, por si acaso, no hay ninguna derivada todavía, aunque ya va a haber. De y'. ¿Sí? Ha cambiado. Yo puedo dibujar igual otros valores. Por ejemplo, esta coordenada de acá le voy a llamar x. Y acá a esta le voy a llamar x'. ¿Qué más? A esta obviamente le voy a llamar y.
Y a esta proyección Y'. Creo que tengo todo lo que necesito para plantear mis primeras deformaciones, porque van a ver que aquí hay algunas que debemos plantear. Entonces, verán que la idea aquí es pensar en estudiar desplazamientos. Es exactamente lo del resorte. Siempre tengan presente esto del resorte. Entonces le cogen al resorte, le ponen una masa y el resorte se desplaza. Pero como pensamos que es una sola dimensión, lo único que nos interesa es la puntita del resorte, ¿no? Ahí es donde medimos. Entonces, el resto como que no le hacemos caso. Aquí ya no podemos hacer eso, ¿sí? Entonces, aquí es como tenemos que empezar a medir esos desplazamientos. ¿Sí? Por ejemplo, empezamos desde aquí y vemos que el punto se desplaza acá. Pero ese es un punto. ¿Ves? Tenemos tenemos varios puntos ahí que también se pueden desplazar. Entonces, esos puntos son los que necesitamos establecer sus diversos desplazamientos. Por lo tanto, cuando escribamos aquí el desplazamiento, siempre nos vamos a referir al desplazamiento de un punto. Pero estamos suponiendo que tenemos este rectángulo de prueba que está compuesto en realidad por infinitos puntos, ¿no? Bueno, porque hay infinitos puntos. Entonces, siempre vamos a pensar en un punto y luego vamos a ir extrapolando. Lo voy a escribir por acá abajo para aprovechar todo este espacio. Entonces voy a empezar por acá, es decir, el desplazamiento. Que aquí lo voy a simbolizar como en el libro, para hacer con el libro, con la letra W. Entonces tengo que decir el desplazamiento en X, en la dirección en la que voy a ver el desplazamiento, pero además me tengo que decir en qué punto me voy a fijar, porque como hay infinitos puntos, si no digo de qué punto estoy hablando, no tiene sentido. Entonces esto es el desplazamiento en X del punto. ¿Cuál punto me interesa? El punto de coordenadas X, Y. Entonces, ¿de qué punto estoy hablando? De este punto. De este punto, si ustedes quieren, de origen. Acá, ¿no? Se ha desplazado acá. ¿De acuerdo? Y aquí viene otra cuestión. En el desplazamiento usual que nosotros tenemos, ¿se acuerdan cómo calculábamos desplazamientos? Pues calculábamos posición final menos posición inicial. ¿De acuerdo? Pero pues eso en realidad no hay una, igual, ¿no? Van a ver muchas veces en la física esto de los signos, tal como decíamos que la presión, la una es positiva, la otra extensión es negativa, es una elección. Bueno, en el momento en que la gente empezó a hacer estas ecuaciones, pues por algunas cuestiones, no tomó esa misma convención que utilizamos en la dinámica, ¿no? Tomó la contraria. Eso va a tener una cuestión de signo cambiado ahí, pero eso, una vez más, no afecta, ¿no? Entonces, generalmente nosotros del desplazamiento diríamos posición final. Entonces, ¿cuál es la posición final en X de este punto? X'. Menos la posición inicial, la posición final en es X. Nada más que aquí lo pusieron, posición inicial menos posición final. Digo, eso ya se quedó así, y bueno, de modo, así se miden los desplazamientos en la parte. Debería ser como la dinámica común, pero ya van a ver que eso no afecta, porque verán que aquí al final no vamos a calcular todavía una aceleración aquí, ¿no? Eso después, pero de hecho, mucho después. Aquí no nos interesa ese signo, ¿se acuerdan? Es el que luego determinaba si el movimiento es acelerado, es acelerado. Bueno, aquí eso no va a aplicarse porque no nos interesa aceleraciones. Simplemente hacemos posición inicial menos posición final. Y lo mismo puedo hacer de una vez, voy a plantearles para Y, en Y, pero ¿de qué punto? ¿Sí ven? Digo, en Y, pero ¿de qué punto? Bueno, puedo empezar por el mismo punto, por este punto de acá. Entonces, posición inicial, Y, menos posición final, Y'. El desplazamiento en Y del punto XY. Entonces, a partir de ahorita me voy a olvidar, solo voy a hacer en la dirección X, porque sí será más o menos extenso hacerlo en las dos direcciones a la vez.
Y obviamente estamos dibujando solo en 2 dimensiones, pero recuerden que tiene una tercera dimensión. Ahorita lo vamos a hacer para una dimensión y, bueno, seguiremos viendo qué sucede para las otras, ¿de acuerdo? Entonces, ahora quiero desplazamiento. Tengo todavía por acá espacio. Bueno, pero no sé si me alcanza. Desplazamiento en la dirección X, pero ¿de qué punto? Ahora quiero de este punto de acá. ¿Ven? Este punto de acá, este de acá. Este tiene como coordenadas ¿cuánto? X más delta X. ¿Sí? X más delta X. Entonces, el punto X más delta X. Y tiene como coordenada Y, simplemente Y. Entonces verán que eso no es una multiplicación, ¿no? Es simplemente, estoy hablando de una función ahí. ¿Cómo encuentro este desplazamiento? Pues bueno, una vez más, posición inicial. ¿Cuál era la posición inicial de este punto? Entonces la posición inicial de este punto es X más delta X. ¿Y cuál es la posición final de este punto? Vino acá. Este punto vino acá. Entonces, ¿cómo encuentro este punto de acá? ¿Sería qué cosa? X' más delta X'. ¿De acuerdo? Nada, ¿no? Simplemente estoy sumando segmentos ahí para este punto de acá. Entonces, el punto de acá, ¿qué punto me refiero? Cojo la posición inicial. X más delta X menos la posición final. La posición final es este punto de acá. De hecho, le voy a borrar esta X para que no se confunda. Ya sabemos que esto es X y Y, son los ejes, ¿no? Este punto de acá, ¿cómo lo obtengo? Lo obtengo como X' más delta X'. ¿De acuerdo? Y lo mismo podría escribir para Y. Bueno, voy a escribir uno más para Y, aunque después ya nos concentremos en X, para que esté claro qué es lo que estamos haciendo, porque generalmente... Disculpe, Sí, sí. en el, en el último punto no sería la resta de delta x' menos x', porque ahí no le como Este, que se sobrepone. este de acá Ajá, es posición sí, inicial. La posición inicial es este punto. X más delta X. Y la posición final es este punto. Es X' más delta X'. Entonces, posición inicial menos todo esto, posición final. ¿De acuerdo? ya, profe. De todas maneras, hacer uno más para el Y. Vamos a ver ahora para el Y. Ahora, en Y, pero ¿de qué punto? Puedo hacer del mismo punto. Sí, del mismo punto. Del punto X. Este. Ahora quiero este punto. Ven, este de acá. Entonces, ¿cuál coordenada tiene este en Y? Tiene coordenada Y más delta Y. Estoy en este punto, ¿sí? Y más delta Y. Verán que todo es ir sumando, ¿no? Aquí vale Y, le sumo delta Y. ¿Cuál es la posición inicial de este punto? ¿No? En Y, ¿no? Verán que ahora estoy pensando en Y. Acá todo en X, acá en Y. La posición inicial de este punto es Y más delta Y. ¿Sí? Este punto. Y ahora se desplaza y llega acá. A este punto de acá. ¿Cómo encuentro esta posición? Acá tengo Y' y le tengo que sumar todo esto de acá. ¿Todo esto cuánto mide? Delta Y'. Entonces, menos posición inicial, Y', delta Y'. Entonces, este punto se desplazó acá. Entonces, esa es la idea de lo que vamos a hacer para calcular las deformaciones, los splanes. Estamos haciendo desplazamientos. Nada más que luego los vamos a hacer relativos a las longitudes iniciales, ¿de acuerdo? Pero la base es esa ahí.
¿no? Entonces verán que, como les digo, este es un tipo de desplazamiento, de deformación. Ya vamos a ver que hay otras formas de cambiar, justamente, ¿no? De la forma, otras maneras de cambiar de forma, ¿no? Entonces, hasta ahí iríamos haciendo con X y Y, lo mismo podríamos hacer con Z. Nada más que ahorita sí voy a concentrarme solamente con lo que pasa con X para, para encontrar lo que necesito, ¿no? Lo que sí voy a volver a insistir es que esto es a nivel infinitesimal, ¿no? Verán, estos son infinitésimos para que esto funcione, como ya vamos a ver. Vamos a necesitar ahora, vamos a ir solo para el eje X ahora, ¿no? Entonces tenemos la definición de derivada, pero verán que aquí vamos a tener derivadas parciales, ¿no? Porque como tenemos varias variables, pues necesitamos derivadas parciales. Entonces yo quiero acordarme la definición de la derivada parcial de el desplazamiento X respecto a X. Entonces recuerden que estas definiciones de derivadas parciales siempre son respecto a cambios, ¿no? Yo lo puedo poner como un cambio. Entonces, el cambio aquí sería el desplazamiento en el punto final. Entonces, el desplazamiento en el punto final. ¿Cuál es el punto final? Pues este de acá. X más delta X, Y. Menos el desplazamiento en el punto inicial. El punto inicial es este de acá. X, Y. Sobre la variación de mi magnitud. La variación de mi magnitud ahora es delta X. ¿De entonces, mi delta X. Entonces, por eso que esto funciona a nivel de infinitesimales, ¿no? Porque aquí estoy utilizando la definición de la derivada parcial. Esto es una derivada parcial siempre y cuando este delta X sea infinitesimal o tienda a cero, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, vean, esta es definición de derivada, ¿no? Nada más que para este problema que tiene muchos puntos ahí. Nosotros vamos a concentrarnos por ahorita solo en X. Entonces tenemos algunas ecuaciones que vale la pena irlas numerando porque vamos a reemplazar. De hecho, utilicemos otro color, porque si no, esta sería la ecuación 1 que vamos a necesitar. Esta sería la ecuación 2. Y de aquí lo que nos interesa es, puedo reemplazar algunas cosas ahí. Sí, aquí lo que me interesa es más bien despejar, ¿no? Verán que esto puedo, como son derivadas parciales, en función de un diferencial, entonces este diferencial yo lo puedo considerar, como es de primer orden, yo lo puedo considerar como una fracción, entonces lo puedo pasar a multiplicar, pero verán que es porque es de primer orden, ¿no? Y funciona eso, si no, si ya fuera segunda derivada, eso no va a funcionar. Entonces, ¿para qué? Para despejar, voy a despejar este. Entonces, para despejar este, bueno, no pasa a multiplicar, y este que está restando pasa a sumar, ¿de acuerdo? Entonces me queda que mi x más delta x en y es igual, entonces este pasa a multiplicar, entonces me queda derivada por mi diferencial. Verán que aquí no puedo simplificar así nomás porque esto es parcial, ¿no? ¿Verdad? Mucho cuidado. Este menos pasa a sumar. Entonces verán, es cuando yo manejo las derivadas, hay ciertas reglas que yo puedo utilizar como fracciones, pero no puedo decir, aquí voy a simplificar este delta x. Precisamente por eso le escribo con otro símbolo, ¿no? Acá esto es derivada parcial, ¿no? Yo no puedo simplificar este símbolo, este es el símbolo de derivada parcial, este es mi diferencial x, ¿no? Si fuese derivada ordinaria, ahí sí, ¿de acuerdo? Pero no es derivada ordinaria, porque es parcial. ¿Por qué? Porque el x depende de algunas variables. De hecho, depende de x y z. Tiene tres dependencias, ¿no? Pues verán, ¿no? Este es el desplazamiento, es la derivada parcial. Y ahora, pues, simplemente voy a reemplazar lo que tengo ahí. Puedo reemplazar
pues a este le puedo llamar la ecuación 3. Y voy a reemplazar la ecuación 3 acá. ¿De acuerdo? La 3 en la 2. Vamos a reemplazar 3 en 2. Todo este lado de acá. ¿Sí ven? Se reemplaza con esto de aquí. Pues me queda Wx, x, delta x, más. Entonces, verán que esta dependencia ya no lo voy a escribir, ¿no? Porque ya no voy a necesitar diferenciar aquí. Bueno, escribirlo una vez más, ¿ya? Esto es para decir que depende de x, y, porque verán que si solamente escribo wx, ¿no? No voy a saber si me refiero a este o a este de acá. ¿No? Entonces, este es el de x en x más delta xy, este es en xy nomás. Pero después van a ver que ya no hace falta, porque ya no hay otro wx, pero bueno, vamos a escribir hasta acá. Esto es igual a x más... aquí puedo de una vez, separemos ese paréntesis. ¿Sí? De paréntesis puedo separar y me queda x menos x' más delta x menos delta x'. Y esta ecuación le puedo llamar la ecuación 4. ¿Sí? Y finalmente voy a utilizar la ecuación 1, que está por acá. Si ven que tengo este x', lo voy a reemplazar acá. ¿Sí? Pero como ya no tengo más espacio bueno, tratemos de dejar todavía el gráfico. Voy a borrarlo de acá arriba, ¿no? Entonces verán que esta parte... Entonces, finalmente voy a reemplazar la ecuación 1 en 4. Y me queda delta x, el desplazamiento en x, que siempre tengo la duda de llevarlo. Sí, bueno, pongámosle nomás hasta el final, ¿no? Que es el desplazamiento x en x, y esto es igual. Entonces, ¿qué voy a reemplazar aquí? Esto, ¿no? X menos x' es esto de acá. ¿Ven? X menos x' es lo de acá. Entonces es wx en x, y. Nada más que ya no me alcanza. Cortar más el espacio. Igual, entonces x menos x' es lo de acá. Wx en x, y más delta x menos delta x'. ¿Y qué vemos? Pues que este término se simplifica, con este desplazamiento. ¿Ven? Que es exactamente el mismo, ¿no? Es el wx en el punto x, y. Por eso lo importante es decir en qué punto estamos considerando. ¿De acuerdo? Entonces, con este se simplifica. Y yo voy llegando a lo que necesito. Es igual. ¿Y qué es lo que necesito aquí, finalmente? ¿O qué es lo que llego finalmente? Yo llego a que delta x menos delta x' sobre delta x es igual a la derivada parcial del desplazamiento en x respecto a x. ¿Y qué hemos obtenido aquí finalmente? La deformación. ¿Por qué? Porque la deformación es longitud inicial, ¿sí ven? Longitud inicial, esto medía originalmente, menos la longitud final, mide esto, dividido para la longitud inicial. Es decir, tenemos nuestro delta L sobre L0, ¿no? Que era la que utilizábamos cuando hacíamos con el resorte, la ley de Hooke. Es exactamente lo mismo. Nada más que ahora se complica porque tiene varias dependencias. El problema es tridimensional.
hemos mostrado para una dimensión, ¿no? Entonces, lo mismo podemos hacer para Y. Eso ya no lo voy a hacer, ¿no? Podría luego quedar de ver. Entonces, esto que mostramos acá es el desplazamiento, ¿no? Perdón, el desplazamiento, la deformación. O el strain. Por eso le vamos a simbolizar, como estamos en el eje X, y igual vamos a ver por qué necesitamos otras componentes en X, va a ser igual longitud inicial menos longitud final sobre longitud inicial. Todo en diferenciales además, ¿no? Por lo tanto, hemos encontrado que esto es la derivada parcial respecto a X. Lo mismo, puedo demostrar que esto tendrá otras componentes, ¿no? La componente y, que será la derivada parcial respecto a y la componente de la deformación, ¿verdad? Que utilizo la epsilon para deformación. Esto viene de las palabras strain, que es con S, pero se quedó ya así con esta letra. Entonces, deformación en Z, que no hemos dibujado, pero será. Entonces, ¿cómo calculo en realidad la deformación en un eje? Pues tengo que hacer la derivada parcial del desplazamiento, recuerden ese W es desplazamiento respecto a X. Algo importante que vale la pena, aunque ustedes recuerdan esto del resorte, la deformación es adimensional, ¿no? Recuerden que el esfuerzo tenía dimensiones de presión, pascales. ¿Esto en qué se mide? Pues no tiene dimensiones, porque esto es una longitud sobre otra longitud. No tiene dimensiones, es adimensional la deformación, ¿de acuerdo? Entonces serían mis tres componentes de la deformación. Inicialmente, la XX, la Y, la ZZ, que ni siquiera le hemos dibujado. Esta podríamos, por ejemplo, ponerles como ejercicio. No creo que lo vamos a hacer ahora, pero podría hacer lo mismo, ¿no? Utilizando la definición de derivada, hacer los reemplazos y encontrar que en Y me va a quedar así, ¿no? Y bueno, en Z habría que dibujarlo, etcétera, etcétera. Pero así estamos simplemente dibujando esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, verán que hemos pasado de nuestro delta L sobre L0, que es lo que conocíamos para el resorte, la ley de Hooke. De hecho, si ustedes preguntan este nombre Hooke, ¿no? Hooke fue uno de los que precisamente trabajó en todas estas matemáticas, ¿no? Además de hacer experimentos, etcétera. Él también trabajó, ¿no? Justamente con otros científicos, sobre todo matemáticos, físicos, ¿no? Que eran en Francia, Cauchy y Poisson, que desarrollaron todas estas ecuaciones. No queremos decir que sean todos, pero pues bueno, más o menos para conocer, ¿no? Estamos hablando de Cauchy, Poisson, Hooke, ¿no? Establecieron todas estas ecuaciones que estamos viendo ahora, ¿no? Son las ecuaciones de la elasticidad. De algunas de esas, pues obviamente se recuerda, por ejemplo, la ley de Hooke. Ya vamos a ver, por ejemplo, el coeficiente de Poisson, ¿no? Entonces, eh, igual para situarse, también siempre es bueno situarse históricamente, ¿no? Verán que esto es más o menos de años 1840, 60, pues, digamos, históricamente cuando el Ecuador como país recién estaba naciendo. Bueno, 1830 nació el Ecuador como país, como estado más bien, ¿no? Como estado. Pero bueno, esto era lo que se desarrollaba en ese momento como ciencia. ¿Cómo medir estas deformaciones? Entonces, si ven que ya es muy posterior a la dinámica de Newton y todas esas ecuaciones originales. Pero pues sigue siendo la misma dinámica, ¿no? Hasta ahora en realidad no hemos aplicado dinámica. Lo único que hemos hecho es medir desplazamientos. Pero esa es, como les digo, una parte. Tenemos estas tres componentes para la deformación, que se expresan como derivadas parciales. Pero esa es una parte de la historia, porque ya vamos a ver que existen otras deformaciones posibles que también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, insisto, son
generalmente matemáticas nuevas, ¿no? Es física nueva, generalmente esto. Entonces, también la idea es eh, que ustedes la vayan asimilando también poco a poco, ¿no? Porque, eh, digo, no es simplemente cuestión de lanzar las ecuaciones. Generalmente uno dice, bueno, para asimilar esto es bueno ir al laboratorio. Sí, también, ¿no? Tener unas máquinas para hacer estos ejemplos de deformación. De hecho, esa es una de las, digamos, que se piensa en algún momento que podamos tener, ¿no? Aquí dentro de la universidad, de la carrera, son máquinas para llevar estos elementos de roca, ¿no? Ustedes salen por el campo, encuentran una roca, lo llevan al laboratorio y nosotros queremos eso, ¿no? Someterles a esfuerzos a deformaciones. Es uno de los laboratorios, ¿no? Que nos gustaría tener en algún momento. Verán que no todo el mundo lo tiene, pero son cosas que deberíamos, al fin y al cabo, equiparnos. Pero por el momento, pues, hay que entenderlo desde la parte teórica, al menos. Y para eso, pues digo, la única manera es escribir las ecuaciones, ¿no? Escribir, hacer los dibujitos, ir escribiendo, porque esa es la manera en la cual vamos a aprender todas estas cuestiones. Porque si no, pues les digo, si no, simplemente será un recuerdo de que existió alguna vez la deformación en el esfuerzo. Bueno, eso después lo van a utilizar, eso tengo por seguro. En la ciencia siempre va a aparecer, ¿no? Entonces, como les digo, esta es una parte, porque hay otras deformaciones que van a aparecer. Tenemos que ver también de una vez, ¿no? Eh, de todas maneras, siempre vale la pena insistir, ¿no? Por ejemplo, en un curso normal, diríamos, bueno, tenemos una hora, yo les he hecho esta exposición, pues bueno, ahora hagamos otra parte en la cual yo les pediría, por ejemplo, que ustedes repitan lo mismo, pero ahora para allí, para ver cómo van aprendiendo. Obviamente eso no lo podemos hacer en esta dinámica, tenemos que seguir con la siguiente parte teórica, pero como esto ya se hace muy teórico, si ven, son solo ecuaciones, entonces también hay que dar un tiempo para la asimilación, porque esa es otra cosa, ¿no? Porque no es cuestión de coger esto y decir, esto, podemos ver todo lo mismo en un día. No, hay que ir asimilando estas cuestiones. Entonces, vamos a ver la siguiente parte, que son los otros deformaciones por rotación, y creo que llegaremos hasta ahí el día de hoy, ¿no? Para que hay el tiempo de revisar esto, porque verán que esa es la idea también, ¿no? La idea del aprendizaje, cuando uno va al aula, es eso, ¿no? O sea, escucha las explicaciones del profesor y sobre todo tengo preguntas, tengo dudas, entonces, mira, no entendí bien, ¿no? Pero después la idea es plantearles un ejercicio. Por eso les digo, ahorita yo les propondría, si estuviésemos en el curso normal, hagamos grupos de trabajo, ¿no? Repiten lo mismo para la dirección Y, o sea, demuestren que esto se observa ahí, ¿sí? Para que verdaderamente ahí surgen muchas veces las dudas, ¿no? Porque mientras estoy viendo parece que todo está claro, pero ya cuando le toca hacer uno mismo, eso les digo, no tenemos ese tiempo ahora, ¿no? Por nuestra compresión del curso, ¿sí? Y por cómo está establecido, porque, o sea, yo sé que hay herramientas en las cuales se podría plantear, por ejemplo, que ustedes hagan en este momento grupos de trabajo, plantearles esto para que luego suban la tarea dentro del tiempo, ¿no? Porque esa sería la idea, ¿no? ¿Verdad que ahora estamos dando ese tiempo? Pero eso no lo podemos hacer porque saben que esta clase no es obligatoria. O sea, compañeros, muchos no están aquí, entonces obviamente no les podemos poner como obligación esto ahorita. Pero, insisto, siempre hay que explicar cómo debería ser el desarrollo de un curso normal y qué se nos está quedando afuera, ¿no? Para que la compresión sea mejor. Ahora, luego, pues lo que les toca es ir al método virtual, ¿no? El método virtual es, bueno, la clase queda grabada, el profesor no les voy a mandar deber, sino les voy a calificar, porque saben que el deber les pondré el día viernes, sobre el viernes, lo que acabamos el jueves mañana. Pero obviamente sí, debería ser como duda, ¿no? Esa debería ser la siguiente etapa de nuestro trabajo. Vale la pena explicarlo, tomarse unos minutos en explicar eso, porque, digo, siempre vale insistir que estamos en un tipo de curso especial, emergente, esperamos que alguna vez termine, no sé, porque, no sé, yo veo que hay algunos que
no sé, tanto estudiantes como profesores, que seguramente podamos seguir así toda la vida, ¿no? Personalmente no lo creo, o sea, no creo que sea lo mejor, pero pues digo, al menos hay que ir explicando lo que nos faltaría hacer ahorita, ¿de acuerdo? Por eso les digo, ahorita yo sé que, creo que les comentaba, por ejemplo, que yo estoy también en un curso, yo como estudiante en ese caso, un curso de actualización profesional, y una de las tareas que nos hacen a nosotros es esa, ¿no? O sea, tenemos ya nuestras aplicaciones y bueno, dice el profesor, bueno, les voy a formar grupos, eso sobre todo se puede hacer en el Zoom, ¿no? En la herramienta Zoom aquí, bueno, no sé, de hecho, sinceramente, ni siquiera lo he intentado aquí en el Google. No sé si se pueda, creo que pues se podría. Hacer grupos, entonces, miren, cada grupo va a trabajar, ¿no? Y luego de unos minutos me van a entregar el trabajo. Pero eso es ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, en ese curso estoy totalmente obligado, ¿no? Como les decía, a asistir todos los días. Por ejemplo, ayer me estaba comiendo, sinceramente, teníamos otras reuniones antes, estaba almorzando, y bueno, pues ya llegué 5 minutos atrasado y bueno, no me pusieron falta, pero sí me ponen atraso, ¿no? Entonces ahí puede tener tantos atrasos, tantas faltas para aprobar el curso, ¿no? Entonces, 5 minutos, ¿verdad? Bueno, ya era preferible ir que, era porque simplemente, como les digo, estaba almorzando, tenía que almorzar, tengo que decir, sin comer. Entonces, eso para darles la idea, ¿no? De, si es que vamos a seguir así, ¿no? Digo, al menos poder, para la siguiente ya deberíamos plantear esto obligatorio, sea, para ya poder hacer este tipo de actividades ahorita, ahora, pero sí, este momento, ¿no? Donde el conocimiento está claro, el profesor puede ayudar, puede tener dudas, puede despejar, luego pueden mostrar algunos grupos y se puede ir aclarando, ¿no? Si es que vamos a seguir así. Si no, por eso les digo, la idea sería en el curso normal, nos separamos en grupos, hacen esta siguiente parte y ahí es donde van a ver las dudas, ¿no? Ah, miren, esto no entendí, cómo era esto, qué era este símbolo. Ahí recién me voy a poner a aclarar más dudas. Pero si no, pues como les digo, estamos en el método virtual. Les toca a ustedes como tarea no calificada, como trabajo, pues ir a ver, ¿no? Cómo obtener este, ¿no? Al menos tienen el respaldo del libro, ¿no? Ahí en el libro está, no están todos los pasos, por cierto, pero sí está una buena parte. Entonces pueden observar este, ¿de acuerdo? Porque como les digo, no es la idea simplemente seguir y seguir amontonando ecuaciones ahí, no, la idea es esa también es parte del trabajo del profesor, ¿no? Más o menos cómo está avanzando el conocimiento en el curso. No, esto no son conferencias, ¿no? O sea, nosotros no nos pagan simplemente por... No son conferencias motivacionales, ¿no? Donde uno va, se siente en un teatro, en un cine y escucha. No, o sea, esto es un aprendizaje de ingeniería, ¿no? Entonces, les digo, está bien avanzar, sí, no es problema, pero también hay que ir de acuerdo a la dificultad, ¿no? O sea, hay clases en las que hay muchas cosas más pequeñas, cosas simples, donde uno puede avanzar varias cosas. Pero esto, pues ya se va haciendo matemáticas nuevas, cierta complejidad, entonces hay que dar un tiempo para que se revise, ¿no? Y en el caso, como les digo, estuviéramos en clase normal, yo les vigilaría, sería un trabajo que harían en la clase para que realmente, aunque bueno, la palabra vigilar no es la mejor, les, haría una tutoría directamente sobre lo que están haciendo, pero sí les explico al menos lo que les quedaría, por ejemplo, en la tarde, ¿no? Volver a ver el video, no necesariamente todo el video otra vez, sino más bien concentrarme, ¿no? Es decir, voy a tratar de resolver este en la casa, y ahí seguramente voy a tener dudas y ahí voy a tener que volver al video para ver que cómo obtuvo el profesor esta de acá, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso, por favor, tener en cuenta mientras sigamos en este ambiente virtual, ¿no? Que como les digo, mientras no haya medidas un poco más... porque verán que había una noticia ahí de vacunación para estudiantes, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Sí, no sé si vieron, yo lo vi, yo no soy estudiante y lo vi ahí, ¿no? Creo que es la próxima semana, ¿verdad? Pero al menos les comunico, si no lo han visto, pues va a ser Profe, ¿va a ser obligatorio presentar el carnet para poder ir a la universidad? una idea. Eso sí, disculpen, no tengo ni idea de eso. O sea, eso ni siquiera nos han comunicado, yo vi en las redes sociales, de hecho. Digo, va, mira, aquí hay vacunas para estudiantes. Ni idea. Entiendo, les digo cómo fue de los profesores. A los profesores había una lista.
Y según la lista, nosotros llevamos la cédula, pero lo que sí van a tener que llevar para cualquier trámite es un documento. Si llegan así y dicen, miren, soy... No, sí, tienen que llevar la cédula al menos. Si no tienen la cédula, ahí sí están fregados. Porque difícilmente... Porque igual, o sea, las personas que vacunan también entiendan, ¿no? Las personas que vacunan tienen que presentar un reporte. Entonces no puedes decir, mire, se presentó fulano de tal y no ha tenido cédula y le puse ahí. No, o sea, no. Ya saben los problemas que hay con eso. Pero no, si me preguntan a mí si es con el carnet, no creo, yo creo que es suficiente con la cédula, pero ahí sí pues serán habrá más comunicación, ¿no? De parte de la universidad. Yo les digo, de hecho, ni siquiera sabía, lo vi en las redes sociales. Pero una vez más, eso de las vacunas, verán que es una pequeña ayuda. Eso no va a ser el final de esto que estamos pasando, ¿no? O sea, vean los otros países de Latinoamérica, se han vacunado mucho más, ¿no? Tengo algunos amigos, por ejemplo, por estas cuestiones del trabajo que están en Chile. Hay muchísima más gente vacunada, igual tienen que volver a cada rato a estar confinados, ¿no? Pues esa no es la solución final, ¿no? O sea, vacunarse ayuda mucho, sí, ayuda, sobre todo a que uno no fallezca, eso es lo principal. Pero sí, vamos a continuar enfermando y bueno, las soluciones ya son de otro tipo, ¿no? Las soluciones son aislamientos, testeos, como los países asiáticos, pero bueno, eso seguramente no lo van a hacer aquí, ¿no? Pero, pues, pregunta, pueden ver los ejemplos, ¿no? En China, en Vietnam, cómo han controlado la pandemia en Taiwán, todos esos países. O sea, ahí está la muestra cómo hay que hacer, ¿no? O sea, esto de las vacunas, sí, perfecto, ayuda. Hay que hacerlo, de hecho debería ser obligatorio. Mucha gente dice que no debería ser, pero digo que debería ser obligatorio. Eh, pero no, tampoco va a ser toda la solución, ¿no? Entonces, hay que ser claros también. Así que eh, mientras llega eso, que volvamos un poco a nuestra vida más normal, a tener clases así normales, pues por favor les queda esas tareas, ¿no? Que van a ir realizando, ¿de acuerdo? Y ver la siguiente parte, obviamente que lo vamos a ver, a seguir con las deformaciones, pero, pero, eh, tenemos otro tipo de formaciones, ¿de acuerdo? Que es el segundo que vamos a ver y pues llegaríamos hasta ahí, digo, para no llenar tanto de las ecuaciones. Lo siguiente que puede suceder es, otra vez mis ejes, X, Y, y voy a empezar con mi cuerpo de prueba. Ahora le voy a dibujar así, ¿no? Este sería mi paralelepípedo, no, paralelogramo de prueba. Y se va a deformar, pero ahora de una manera diferente. Voy a deformarlo así. Este lado se va a venir para acá. Y este se va a venir para acá. De tal manera que me quede algo así. ¿Y ven? De un rectángulo se ha transformado en un trapecio. Siguen siendo paralelogramos, pero son ahora trapecios. Este es otro tipo de formación que puede ocurrir. ¿Eh? Aquí no hay traslación, no hay desplazamiento. Pues vamos a ver cómo categorizamos esta deformación. Lo mismo, tenemos, acá le vamos a llamar X. Utilicemos otro color. Este es mi delta X. Este es mi delta Y. Este le llamo Y, XY, el punto inicial. Y aquí lo que van a aparecer son unos ángulos. ¿De acuerdo? Este ángulo Φ1 y este ángulo Φ2. ¿De acuerdo? Es otro tipo de deformación que yo necesito ahora cuantificar. Lo que voy a necesitar ahora para esto es acordarme de un límite. Que la otra, recuerden que vimos unas derivadas. Pues hay un límite importante que debemos acordarnos, que el límite, cuando phi tiende a 0, de la tangente de phi sobre phi. Este obviamente si solo reemplazo directamente me va a quedar 0 sobre 0, ¿no? Tangente de 0, 0 sobre 0.
Entonces, ¿cómo resuelvo ese límite? Bueno, puedo utilizar el límite, la regla del L'Hopital, ¿no? Que me dice que yo puedo reemplazar eso por sus derivadas. La derivada del numerador sobre la derivada del denominador. La derivada del numerador es la derivada de la tangente. Es la secante al cuadrado, es decir, 1 sobre coseno cuadrado. Y la derivada de phi es 1. Por lo tanto, el límite que tengo que encontrar ahora es 1 sobre coseno cuadrado de 0 sobre 1. Coseno de 0 es 1. Bueno, este límite vale 1. ¿Y para qué me sirve esto? Pues lo que he demostrado es que la tangente de phi sobre phi tiende a 1, es similar a 1, obviamente cuando el ángulo es muy pequeño, ¿no? Cuando phi tiende a 0, ¿no? ¿Esto para qué me sirve? Pues nada, lo que me sirve aquí es que yo puedo, la tangente de phi, reemplazarlo directamente por el ángulo phi. ¿De acuerdo? Y esto me va a servir, ¿por qué? Porque ahora me voy a plantear calcular la tangente de estos ángulos de acá. Por ejemplo, la tangente de, vamos a empezar por el de phi 1. Tangente de phi 1 es igual a cateto, al cateto eh, opuesto, que sería este, sobre el cateto adyacente. Entonces, estos catetos que tengo yo acá, falta todavía ponerle aquí, pues verán que esto de acá, estas distancias de acá, esta sería el desplazamiento en Y, este sería el desplazamiento en X. Por las cuestiones que habíamos hablado antes, ¿se acuerdan de que habíamos escogido los signos al revés? Pues bueno, ser negativo, negativo. Esto es nada más por las convenciones de signos que se utilizaron en el momento, ¿no? Porque si no nos va a salir ángulos negativos, eso no queremos. Entonces, es ese negativo. Entonces, ¿a qué es igual la tangente? Simplemente es el cateto opuesto. El desplazamiento en Y. De todas maneras, sí vale la pena expresar el desplazamiento en Y de qué punto es. Es este punto de acá, ¿no? Si ven, es de este punto que vale X más delta X. Y está en la coordenada vertical Y. Sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente es delta X. Bueno, entonces es la tangente, simplemente utilizando las leyes de la trigonometría. Lo mismo puedo hacer para la tangente del ángulo 2. Ahora es este punto, ¿verdad? Que es este punto de acá, que se ha movido acá. Entonces es mi desplazamiento en X. El desplazamiento en X, cateto opuesto. ¿De qué punto? Pues es el punto de coordenada X y de coordenada Y más delta Y. Y más delta Y. Todo sobre el cateto adyacente. Y ahora voy a utilizar lo que habíamos puesto acá. Si ven que en estos casos yo puedo reemplazar la tangente por el ángulo, cuando estos ángulos son muy pequeños. Entonces, ahí verán una vez más que nos referimos cuando decimos muy pequeños o tiende a 0, ¿de acuerdo? Verán que es parte de la, de la de las aproximaciones que hacemos eh, cuando trabajamos con estas ecuaciones, ¿no? Siempre decimos es muy pequeño, tiende a 0. Esa es la parte teórica, ¿no? En realidad nosotros podemos hacer tender a 0 esto en la vida real, no, o sea, es muy pequeño, pero ¿cuánto muy pequeño? ¿Cuánto tiene que ser ese ángulo? 0.1 grado, 0.001, 0.02. Eso obviamente lo vemos ya simplemente cuando vamos a la práctica, ¿no? Es lo mismo cuando hacen lo del resorte, una vez más. El profesor les dice, verán, vamos a medir elongaciones, pero no van a coger un resorte de 50 centímetros y le van a hacer una elongación de 1 metro, ¿no? Las propiedades elásticas. Entonces, si el resorte tiene 50 centímetros, hagamos una elongación hasta de 2, 3 centímetros. Una proporción del 10% puede ser.
¿no? Pero ven que no hay un número específico, ¿no? Eso viene ya precisamente en la experiencia, en la experimentación. Esto se complementa con la experimentación, ¿no? ¿Cómo sabemos cuándo tiende a cero? Pero aquí, como estamos en las matemáticas, simplemente decimos tiende a cero. Por lo tanto, vamos a utilizar esto, ¿no? Que la tangente lo puedo reemplazar por el ángulo. Entonces, reemplazo mi tangente por el ángulo. Este de acá va a ser igual al ángulo φ1. Acá mismo de una vez le pongo, pues vamos a repetir otra vez el ángulo directamente, ¿no? La tangente es igual al ángulo, tengo esto de acá. Y ahora, la derivada. Recuerden que habíamos dicho que la derivada de x respecto a... Ahora vamos a estar al revés, ¿no? A ver que la de y respecto a x va a ser igual a ¿qué cosa? Al desplazamiento en y. Este desplazamiento de acá. Sobre la variación original. La variación inicial. Vamos a trabajar igual solo con este primero, ¿no? Para ver si quieren el otro. Porque aquí simplemente podemos ver, aquí me faltaría menos el desplazamiento inicial, ¿de acuerdo? Pero en este caso verán que no hay desplazamiento inicial, porque el punto no se mueve, ¿de acuerdo? Este de acá se mueve, pero este de acá permanece ahí, no hay desplazamiento inicial. Por lo tanto, aquí menos cero, si ustedes quieren, ¿no? Menos cero el desplazamiento inicial. Verán que es diferente al otro caso. En el otro caso, este punto se movía acá. No, ahora este se queda ahí, simplemente cambia la forma. Entonces, necesito desplazamiento final es el WY sobre el de X. ¿Esto por qué? Pues porque obviamente necesito mi WY, que puedo despejar de ahí. WY en X más de X, Y, ha sido igual a la derivada parcial de Y respecto a X por X. Nos verán que ahora es cambiado, ¿no? Es de Y respecto a X. Y ahora voy a reemplazar acá. ¿Sí? Puedo reemplazar acá. Pero antes de eso, obviamente, la idea sería cómo voy a definir este tipo de deformaciones. Este es otro tipo de formaciones, no es como el usual que ustedes habían medido. Es un tipo de formación por ángulos, por cambio de forma propiamente. Entonces, la deformación en este caso, por ejemplo, la deformación en XY, si ustedes quieren, yo voy a hacer como un promedio, ¿no? Yo simplemente voy a sumar los dos ángulos y voy a dividir para 2. Total, ¿cómo voy a cuantificar la deformación total? Bueno, cojo este ángulo, le sumo y divido para 2. Por los signos, como les digo que fue originalmente tomado esto, pues tengo que poner un menos acá, ¿no? Para que me salga una deformación positiva. ¿De acuerdo? De hecho, originalmente se podría volver a reescribir todo eso olvidándonos de ese signo y siguiendo con posición final menos inicial, pero así se escribió esta teoría, pues nada, tenemos que llevar estos signos negativos ahí. Pero en realidad la idea es esto, ¿no? La mitad de los dos ángulos. ¿De dónde vienen estos dos ángulos? De acá. Bueno, entonces, mi φ1, voy a hacer primero el φ1, sería igual a menos este WY, es lo que está acá, todo sobre delta X. Entonces verán qué es lo que puedo simplificar aquí, una vez más. No voy a simplificar este delta X con esta derivada parcial, ¿no? Eso no se puede. Se podría, una vez más, si fuese derivada total, pero no es posible. Pero este sí, ¿no? Verán que tengo un diferencial con este de acá. Esto sí puedo simplificar. Por lo tanto, mi φ1 me queda en este, con este simplifica y me queda esto de acá. Lo mismo, similar puedo hacer, pues voy a escribir nomás. El φ2 pueden reemplazar, utilizar la derivada, me va a quedar menos la derivada de x respecto a y. ¿Sí? Utilizando la definición de derivada parcial, ahora utilizaría la de wx respecto a y, reemplazaría acá, y puedo llegar a que el ángulo φ2 es menos
la derivada parcial de Wx respecto a y. Y bueno, ahora sí voy a reemplazar todo eso acá, en mi deformación XY. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente mi deformación XY va a ser igual. Pues verán que hay un menos, menos, menos. Todo este menos ahí es donde desaparece y me queda Y. Entonces he obtenido la deformación XY. ¿Qué otras componentes necesitaría que no he hecho aquí? Pues bueno, si hay la deformación XY, también necesito la deformación en YX. ¿Sí? Pero vamos por otra, por ejemplo, la que sería en XZ. Pues sería la derivada parcial de Z respecto a X más X respecto a Z. Hay otra componente más, la componente YZ. La componente Y respecto a X más la componente X respecto a Y. Perdón, sería Y respecto a Z. Perdón. Y respecto a Z. Z. Entonces, si ven, ahora tengo estas nuevas componentes. Y debería también pensar qué sucede si las YX, porque esta es la XY, pero habrá una YX, es exactamente la misma. Bueno, en este caso, sí, digamos, son simétricas, ¿no? Son simétricas, podríamos mostrar igual que nuestra componente XY es igual a la componente YX, pero estas de acá también sí existen, ¿no? Entonces, ustedes ven, en 3 dimensiones igual necesitaría hasta aquí, 6 componentes de la deformación, ¿no? Las que obtuve anteriormente, y ahora estas componentes de acá por deformación, ¿no? Las unas eran desplazamientos, estos son desplazamientos angulares, ¿de acuerdo? Entonces, con eso ya voy completando mis ecuaciones de la deformación. Verán que una vez más, aquí estamos viendo las ecuaciones, ¿no? Ya sería en la práctica, una vez más, cómo podemos medir esto, ¿no? Tenemos que llevar una matriz rocosa, someterle a ciertos esfuerzos y tratar de medir estos, no los ángulos directamente, ¿no? Estos desplazamientos. Desplazamiento en X, desplazamiento en Y. Esto, si ven, aquí está, ¿no? Y ver cómo cambian respecto a X, Y. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa son ecuaciones, las ecuaciones matemáticas, otra cosa es en el laboratorio cómo voy a medir esto. Una vez más, esa parte de la medición, pues lamentablemente no la tenemos, ¿no? Y también eso es otra cosa que ustedes tienen que irse acoplando, ¿no? En función de las cosas que hay como laboratorios, que tenemos, que no tenemos, que podemos utilizar, pues puede ser más o menos sobre todo ya pensando en sus temas de investigación. Como les digo, a todo el mundo nos gustaría tener una máquina que mida esfuerzos de rocas. De hecho, una vez se hizo ya la petición de que deberíamos tener esa máquina. Tiene un coste, ¿no? Porque obviamente no solo hace eso, sino hace otras caracterizaciones. Pero, por ejemplo, ¿no? Lo primero que nosotros nos topamos es que hace falta construir primero un espacio para ahí poner la máquina. No podemos nomás poner y decir, tenga estas mesas. No, hay que construir una obra civil, hay que tener un sitio, ¿sí? Entonces, pero de todas maneras, si nos preguntan, ¿hemos pedido estas máquinas experimentales? Sí, ahí están las peticiones, obviamente, de que vamos a tenerlas para mañana, pues no sé, pero al menos hay que seguir, hay que insistir, o sea, si no es que nunca nos vamos a tener. No, o sea, hay que seguir. Pues, miren, estas son parte de las cosas que nosotros necesitaríamos como laboratorios, ¿no? Pero bueno, no tenemos laboratorios, al menos nos toca en este momento aprender bien las ecuaciones. ¿Eh? Esa es un poco la idea, ¿no? Y esa es, digo, la diferencia de la formación. ¿Verdad? Porque ustedes ven el libro de Schubert, no vayan a pensar que en otros lados el libro de Schubert igual lo ven todo, ¿no? No, inclusive ahí el profesor les va a decir, ¿no? Este capítulo lo pueden leer ustedes, etc. La diferencia, y esa es la diferencia entre estudiar, de ser un profesional en un país del sur a un país industrializado, es eso, tener todos esos recursos de laboratorios, ¿no? Mira, bueno, ya hicimos aquí, ahora sí vamos al laboratorio a ver una matriz de roca
Y vamos a hacer prácticas para ver deformaciones, medir esfuerzos en el laboratorio. Eso, si ven, nosotros no lo tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Entonces, eso también hay que darse cuenta en este momento, ¿no? Porque la idea de uno como profesional es tener el mejor nivel, ¿no? Entonces, uno dice, no, pero es que aquí es imposible. Bueno, o sea, al menos esa es la solución que yo he encontrado, ¿no? Bueno, no tengo laboratorios, bueno, al menos entender bien las ecuaciones, comprender bien, tener bien claro, tener un buen nivel en esto, ¿no? Esperando que algún día podamos tener laboratorios sobre eso, ¿no? Pero eso es, por ejemplo, lo que muchos profesionales, ¿no? Nos ha permitido a veces ir y hacer posgrados en otros países. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien nunca hicimos prácticas de laboratorio, eso porque no teníamos, pero al menos las ecuaciones las manejábamos bien. Entonces, cuando fuimos allá, nos tocó aprender la parte de laboratorio, seguramente. Pero al menos esto lo entendíamos bien. O sea, esta era nuestra ventaja, ¿sí? Entonces, sabíamos correctamente eso. O sea, con eso llegamos, esa es nuestra presentación. Porque si no sabíamos ni esto y nunca hemos hecho laboratorio, no, nadie nos iba a recibir en un posgrado por allá, ¿no? Entonces, ese es también el reto de ustedes, ¿no? No tenemos laboratorios, pero hay que aprender bien las ecuaciones. Y bueno, sobre las cosas que tengamos laboratorios, sobre eso sí, aprovecharlo al máximo, porque tampoco es que no tenemos nada, o sea, no hay que ser tan pesimistas, sí tenemos algunas cosas en nuestra carrera como laboratorio. Deberíamos tener más, sí, pero esa es nuestra historia. Entonces, miren, tenemos estas componentes y vamos terminando, como les digo, para que aquí les quedaría otro detalle, ¿no? Por ejemplo, encontrar, yo ya hice para este XY, perdón, yo calculé solamente esta, ¿no? El phi 1, podría calcular también el phi 2 para ver de dónde salen estas derivadas. Pero para ir terminando, digo, hay otras componentes más. Entonces, tenemos ya estas componentes adicionales. Hasta ahora tenemos 6 componentes, entonces componentes de la deformación. Entonces son el XX, Y, verán que son componentes, ¿no? No son un vector, son 6 números que aparecen por ahí. ¿De acuerdo? Pero para terminar, ¿no? Existen componentes de rotación. Entonces verán que estas componentes de rotación existen, ¿no? Hay unas componentes adicionales que no estamos calculando. Por ejemplo, la WZ se puede calcular como menos un medio de... Lo que quiero saber ahora es fácil, ¿verdad? ¿Cuánto ha rotado esto? ¿Cuánto ha rotado en total? Bueno, hace un rato yo sumé las dos para sacar el promedio. Bueno, para rotar simplemente voy a hacer el ángulo menos el otro ángulo. Bueno, el menos es por, como decíamos, ese menos que aparece ahí. Resto los dos ángulos y me da la cantidad total de rotación. Entonces, si ven estas componentes, por ejemplo, que si reemplazo con mis derivadas, me van a quedar de la forma un medio de la derivada de y respecto a x menos x respecto a y. ¿Sí? Acá estaba con la suma, ¿sí ven? Y respecto a x más x respecto a y, aquí es y respecto a x menos x respecto a y. ¿Sí? Estas componentes también existen, pero no influyen en la elasticidad. ¿De acuerdo? ¿Eso cómo lo hemos determinado? Una vez más, con pruebas experimentales, ¿no? Al principio, obviamente, estas componentes no se tomaron en cuenta porque se vio que de entrada, si se consideraban estas rotaciones, las siguientes ecuaciones que vamos a escribir, que ya no vamos a escribir más por el día de hoy, seguiremos mañana, se hacían muy engorrosas, muy complicadas, ¿no? O sea, en algún momento la gente dijo, para estas rotaciones no las tomamos en cuenta.
Pero luego, pues, se determinó mediante pruebas experimentales de que precisamente estas rotaciones de acá, esta es una de las rotaciones, ¿no? Verán que puedo calcular todas las demás, ¿no? Bueno, esas no componentes no van, solo van estas componentes de acá. ¿De acuerdo? Y con eso hemos definido nuestras componentes de esfuerzo, nuestras componentes de rotación. Hemos visto mediante derivadas parciales cómo se calculan. Verán que una cosa es cómo se calcula una derivada parcial, otra cosa es cómo se mide en laboratorio, ¿no? Lo de laboratorio, una vez más, insisto, no tenemos para hacerlo. Así que les pido que revisen todas estas ecuaciones que hemos ido obteniendo hoy. Verán que son bastantes, ¿no? Bastantes cálculos de ecuaciones. Pues conviene más bien que ustedes tomen ese tiempo para revisar, revisar sus notas de clase. Y mañana seguiremos ya con las siguientes ecuaciones, porque como les digo, ahorita es una parte bastante teórica y tampoco vale la pena solo llenar de ecuaciones, ¿no? Hay que dar un tiempo para que procesen esas que hemos escrito, ¿de acuerdo? Y mañana seguiremos si es que no hay ninguna duda adicional. Nada, entonces, quedamos hasta ahí.